Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante para el derecho penal económico. ¿De qué tema se estarán preguntando? Sí, de los delitos aduaneros, específicamente de un delito, que es el delito de contrabando. Para poder comprender un poco mejor como grupo, hemos desarrollado un recurso de nulidad que es interpuesto por la señora Consuelo Margarita Fernández Alderete por el delito de contrabando de mercancía y asimismo el cómo eludió el control aduanero sin el pago respectivo de impuestos que la ley exige, lo que provocó que a la señora se le dicte una pena privativa de libertad de 4 años y de 3 meses y multa por concepto de reparación civil a favor del Estado. Ante esto, o ante estos cargos presentados pues en contra de la señora Consuelo, ella argumenta que no se le tomó en cuenta o no se le consideró su conducta que tuvo pues ante la ley. Es decir, que la señora se entregó por voluntad propia ante la ley y asimismo su conducta o su condición como madre. Por otro lado, es importante hablar sobre los argumentos de la encausada del delito. La señora Consuelo solicita que se le declare nulo la pena interpuesta, es decir, que se reformule y se le imponga una pena condicional. Ella indica o argumenta que su pena era excesiva y desproporcionada o en relación a los hechos de la imputación. Además, que indica que la Sala Superior pues, ha pasado por alto la debida motivación de las resoluciones judiciales, omitiendo los siguientes efectos. Que en primer lugar, la señora aceptó los cargos imputados y asimismo su total arrepentimiento. Eh, por otro lado, ella no registraba antecedentes penales, y algo muy importante, que no se le consideró el principio de humanidad y su condición como madre. Lo que ella pedía es que se le considerara esa condición para que la pena disminuya proporcionalmente o tenga una pena de carácter condicional. Por otro lado, los argumentos de la Corte Superior de Justicia de la Libertad indican que el por qué no consideraron pues, la conducta procesal, es decir, esa conducta en que la enjuiciada se entregó pues, ante las autoridades y ante eso el tribunal responde que la conducta fue después o posterior a que la señora fuera declarada rea contumaz, es decir, que tendría o tenía orden de captura. Por otro lado, sí se le consideró la aceptación de sus actos en contra pues, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, lo cual provocaría esa bonificación punitiva, es decir, que se le disminuya esa pena privativa de libertad, lo que provoca esos 4 años y 3 meses de pena privativa de libertad. Por otro lado, también consideró la Corte Superior de Justicia y Libertad que se le bajara 3 meses por la condición de madre y se le pues, concluyó como 4 años de pena privativa de libertad. Ahora bien, hablaré sobre la presentación de la ejecutoria. La sala que resuelve es la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Este índole es un recurso de casación, ¿no? Número de expediente, casación número 1823 del año 2022, con fecha de resolución 24 de abril del año 2023. Presentación del concepto. Bueno, aquí mismo desarrollamos el concepto o categoría de la materia de análisis desde la doctrina. Bueno, en nuestra legislación peruana, la acción penal cometida postuló la configuración del delito de contrabando, conforme con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 26.461, Ley de los Delitos Aduaneros. En otras palabras, la conducta del sujeto activo debe ser ejercida cuando éste sustrae, elude o burla el control aduanero, ingresando mercaderías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la administración aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, ¿no? Cuyo valor sea superior a las 4 UITs. El tipo penal constituye entonces los siguientes verbos rectores: sustraer, eludir o burlar, por lo cual se consume mediante el ingreso de mercaderías, extracción de estas o no presentándose para su verificación. El delito de contrabando se consuma con el ingreso o extracción de las mercancías, o si no, se las presenta para su respectiva. La imputación general tipificó la comisión del delito de contrabando mediante la conducta principal, por el hecho de haber ingresado mercaderías del extranjero burlando los controles y el recurrente habría omitido constatar los documentos falsos, contribuyendo así a la comisión del delito. Por ello se dice que el bien jurídico penal que protege el delito de contrabando es el contenido esencialmente económico, puesto que la recuperación de los tributos es muy importante. Así pues, el Estado castiga el comportamiento cuando merma su capacidad recaudadora, toda vez
de esta manera que se le imposibilita el cumplimiento de sus deberes, como atender las necesidades, ¿no?, básicas de los ciudadanos. Por parte del concepto o materia de análisis de la parte demandante. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema determinó que en el caso se refiere al delito de contrabando cuya pena oscila entre los 5 y 8 años de pena de privación de la libertad según la ley número 28008 de delitos aduaneros en el Perú. En este contexto se destaca el papel crucial de la SUNAT respecto a la prevención del contrabando, ejercicio del control aduanero, la fiscalización del comercio exterior y la posible detención de casos de contrabando. Por la parte demandada, el caso en específico trata de Consuelo Margarita Fernández Alderrete, quien ingresó un camión chileno a la ciudad de Tacna, burlando el control aduanero, registrándolo posteriormente de manera oficial en la ciudad de Piura, vendiéndolo a una empresa molinera por $28.200. La falta de documentación aduanera fue lo que llevó a la incautación del vehículo por las autoridades aduaneras. Se hace un análisis de la pena impuesta a la acusada y se considera la reducción de la misma por conclusión anticipada, resultando una sentencia de 4 años y 3 meses de privación de la libertad. Se resalta la condición de madre de la acusada como un factor relevante para la decisión judicial. Finalmente, se menciona un recurso de nulidad donde se evalúa la pena impuesta a la persona, considerando su condición de madre y decidiendo convertir la pena de privación en jornadas de prestación a servicios de la comunidad. Y se destaca también la importancia de saber analizar la proporcionalidad de la pena respecto a los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad que están establecidos en el Código Penal. Buenas noches, yo voy a hablar se podría decir sobre las posturas entre el juez y el Tribunal Supremo. En este caso, la Sala Superior, el juez se inclinó para determinar e imponer a la acusada la pena en los artículos 45, 45A y 46 sobre lo que habla los presupuestos para fundamentar la determinación de la pena, las circunstancias de la atenuación y la agravación en el Código Penal peruano. También sabemos que la imputada pertenece al delito de contrabando, donde su pena es no menor de 5 ni mayor de 8 años de privación de libertad. También, enfocándose a raíz de esto, el colegiado hizo un pronunciamiento dando el comunicado a un acuerdo plenario que se hizo el 5 de 2008, en donde se trata sobre la reducción de la pena y se le reduce a 4 años y 3 meses. Entonces también la sala fijó una reparación civil de 15.000 soles que se da para las aduanas a la SUNAT. A través del Tribunal Supremo mencionó que el artículo 200 habla sobre la proporcionalidad de las penas como un valor constitucional y también hace un anticipio del título preliminar del Código Penal, donde dice, la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Entonces a esto se deduce que no puede existir un exceso de imposición de penas a la imputada. También hablamos de que no hay ninguna controversia de responsabilidad penal. Ahora, ¿por qué? Porque la imputada ya toma responsabilidad, dice que ya es culpable, ella ya no existiría los vicios de consentimiento, se podría decir. Pero también hay un pedido de la recurrente que dice que según la Sala Superior no consideró las condiciones en las que se encontraba, pero el Tribunal Supremo la desmiente y dice que la Sala sí consideró y que sí se aplicó los principios de proporcionalidad, racionalidad y humanidad. Pero se advirtió también que sí se tomó los antecedentes penales. Como ya había recalqué, la imputada no tenía ningún antecedente penal y por eso se le aplicó la reducción de pena. También debemos de mencionar el recurso de nulidad de 761 del 2008 de Apurímac, donde se abarca el interés superior del niño, porque se sabe que tenía 2 menores de edad en ese momento y un mayor de edad. Entonces, por eso también se le hace un poco de reducción de pena, enfocándose en el artículo 56 y 52 del Código Penal. Pero si en caso el cambio rotundo que hubo de 4 años, de 3 meses a 208 jornadas, en este caso, si la imputada no va a alguna de las jornadas que en el artículo 53, se enfocaría una revocatoria y se aplicaría la condena ya dicha por el juez. Bien, ahora vamos a explicar nuestra posición como grupo respecto a una de las partes implicadas en el proceso. Nuestro grupo está de parte de la recurrente y por tanto también de parte de la decisión del tribunal de esta casación.
Bien, debemos tener en cuenta para ello que la recurrente ha sido sancionada a 4 años y 3 meses de pena privativa de libertad efectiva, a 375 días multa y a 15.000 soles por concepto de reparación civil en favor del Estado, SUNAT. Ella se ha acogido a la conclusión anticipada del proceso, no contaba con antecedentes penales y también ella señala en ese curso de nulidad que se ha vulnerado su principio de humanidad. También la sala señala por su parte que ha tomado en cuenta todo lo mencionado anteriormente y por ello es que se llega a la pena de 4 años y 3 meses, debido a que la señora ha infringido el artículo 1 de la ley 26.461 y en ella se especificaba que la pena era no menor de 5 ni mayor de 8 años. Entonces, para llegar al tiempo de 4 años y 3 meses, se tienen en cuenta dos factores. En primer lugar, el sistema de tercios se le ha tomado a ella en el tercio inferior debido a que no contaba con agravantes del delito. Y también se ha tomado en cuenta el acuerdo plenario número 5 del año 2008, en el que también se ha reducido la séptima parte de la pena que correspondía. Entonces, tomando en cuenta estos dos factores, es que se llega a la pena de 4 años y 3 meses. Sin embargo, el tribunal sí considera que se ha vulnerado el principio de humanidad debido a que se ha excluido el argumento de la recurrente debido a que se encontraba con 3 hijos a su cuidado, entre ellos 2 menores de edad. Entonces, tomando en cuenta ello y tomando en cuenta en principal el interés superior del niño, es que se llega a la decisión de convertir su pena en 4 años. Y también he ahí que surge la idea del tribunal de convertir esta pena privativa de libertad a días multa. Entonces, de los días multa que se había sancionado anteriormente mencionados y descontando los días que había estado en prisión, se llega a la decisión de 181 días multa que ella está obligada a cumplir y también a la decisión de que sea liberada inmediatamente. Entonces, en síntesis, es que nuestro grupo y se basa generalmente en síntesis es que nuestro grupo se basa para estar en el lado de la recurrente en el interés superior del niño. Esto en pro de los dos menores que se encuentran bajo su cuidado. Le paso la voz a mi compañera. Tercera opinión del caso. A partir del recurso formulado por la acusada Consuelo Margarita Fernández Aldeor, se determinó la cuestión de los principios vulnerados como el debido procedimiento y la proporcionalidad. Ello razón la excesiva imputación de la pena privativa de libertad, reparación civil y los días multa. La Sala Superior revaluó la misma y se pronunció sobre la sentencia firme dictada el 13 de septiembre del 2010. Manifestando que los límites fijados por el tipo penal perpetrado deben ser en atención al principio de legalidad y en consecuencia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, los mismos que están determinados y fijados en los artículos 45, 45A y 46 del Código Penal, que interpretan los mismos sobre la determinación de tercios de la pena, supuestos de la pena, agravantes y atenuantes. Del mismo se denota el principio de proporcionalidad en razón a las atenuantes que configuran en los actos cometidos de la imputada, los cuales son que no presentó antecedentes penales, la misma se acogió al proceso de determinación anticipada, del cual se formuló un acuerdo provisional. De la misma se pudo suspender la pena, pero en el presente caso solo se redujo la misma en un séptimo de la pena concreta, determinada en 4 años y 3 meses de pena privativa de libertad. Por lo que consideramos como grupo que la modificación de estos puntos debió ser estrictamente evaluada por la Corte Superior en primera instancia y de la primera sentencia de ejecución. Ello razón al artículo 8 del título preliminar del Código Penal, el cual hace referencia a la proporcionalidad de sanciones, el mismo que tiene que ser acorde a la gravedad del hecho cometido, no sobrepasando la responsabilidad del hecho, configurando así un exceso en la imposición de la pena. Asimismo, la condición maternal de la encausada a cargo de 3 menores requiere una disminución sobre la pena, ello en atención al interés superior del niño, que en primera instancia se le redujo solo en 3 meses de privación de libertad.
sin considerar que la primacía de necesidades de los mismos puede ser relevante, es relevante en realidad, siendo peor aún si el progenitor se declaró ausente o pudo ser declarado fenecido con anterioridad.